Amigos y amigas, les habla de nuevo Marcelo, el autor del blog Libres de Narcisista. Hoy les traigo un tema bastante amplio, que es el tema de el narcisista y la economía. Fíjense, el abuso narcisista, que como sabemos es fundamentalmente abuso emocional y psicológico, conlleva en no pocos casos también abuso financiero. Esa persona que no solo ha sido devastada emocionalmente, tiene que enfrentar en muchas ocasiones una debacle económica que contribuye a su propio sentimiento de vulnerabilidad y a su propio sentimiento de indefensión. Hay personas que salen de las garras de un narcisista habiendo visto mermado su patrimonio, poniendo en entredicho su seguridad económica, que conozco varios casos, personas que ni siquiera pueden pagarse a lo mejor una terapia psicológica, que dada la situación en la cual se encuentra, la necesitan, pero que carecen de recursos porque el narcisista las ha expoliado, las ha devastado económicamente, ¿no? Estas personas, cuando te eligen a ti como víctima, calculan y estudian sagazmente a su víctima, prevén los beneficios adicionales que pueden sacar de ella, además de ser una fuente de combustible, si la persona tiene un buen trabajo, si la persona tiene una posición holgada o cuenta con patrimonio o tiene amistades e influencia. Y los narcisistas son expertos en buscar este tipo de personas para depredarlas, porque en su mente abusiva ellos se sienten con derecho a adueñarse de los bienes de la víctima, están convencidos que le pertenecen porque ellos son superiores, porque la víctima le pertenece, porque ellos están por encima, porque ellos no conocen el límite, ¿no? Los narcisistas equiparan la economía al poder y al control. Y aunque miren, ellos pueden ser que se disfracen de seres espirituales, en el fondo los narcisistas son bastante ambiciosos y son bastante materialistas, ¿no? Ya digo, aunque se disfracen de personas espirituales, saben que el dinero da poder y estatus, saben que el dinero, con el lujo, la capacidad de consumo, contribuye eficazmente a su imagen de su falso yo grandioso, de su falso yo superior, lo buscan y lo buscan desmedidamente. O sea, el narcisista es materialista y es egoísta por naturaleza. Sabe que equipará el dinero al poder y al control y lo busca deliberadamente. Y entonces, ¿cuál es en realidad el plan que nunca te lo va a decir del narcisista siempre que capta una víctima? El plan del narcisista pues es muy sencillo. Ellos buscan controlar una víctima, manipular una víctima emocionalmente, lograr que esa persona emocionalmente esté bajo su control y dominio, para luego vivir parasitariamente del trabajo de esa persona, de los recursos de esa persona, y lograr que esa persona los mantenga. Y por eso buscan personas que puedan darle precisamente eso, que los puedan mantener, que los puedan sostener económicamente. Este es
en realidad la agenda oculta del narcisista. Controlarte, manipularte, dominarte, hacer que tú dependas emocionalmente de él para él poder controlar tu finanza, expoliarte y que tú lo sostengas económicamente. Este vivir parasitariamente es el sueño dorado de todos los narcisistas, lograr que su víctima, que él en su mente distorsionada cree que le pertenece y que le pertenece en su tarjeta de crédito y que le pertenece su patrimonio, ponerse a vivir desde el minuto cero de los recursos de la víctima, ¿no? Muchísimas víctimas bajo el hechizo del lobombi, bajo el hechizo de la seducción, en un primer momento caen porque el narcisista se presenta a lo mejor con grandes regalos, se presenta como una persona interesante que conoce gente influyente, a lo mejor te lleva a sitios caros para deslumbrarte, pero luego enseguida va a pretender vivir de ti. Enseguida, como un vampiro, va a intentar convencerte para que tú lo sostengas económicamente, ¿no? Fíjense que en contrapartida a esto, los narcisistas en relación a su propia economía son bastante herméticos, suspicaces, recelosos, jamás dan cuenta a nadie de su economía, de sus ingresos, de su sueldo. Siempre responden con evasivas, con monosílabos y siempre son bastante poco transparentes y opacos. Son capaces de presentarse ante ti como una persona carente de recursos para disuadirte de que le pidas algo. Siempre están centrados en su mente, en sus intereses egoístas, desconocen el significado de la palabra generosidad. Lo del narcisista es de narcisista y de nadie más, y lo tuyo es de él, y él se siente con derecho a aprovecharse de ti económicamente porque él se cree superior y porque él se cree especial y porque él se cree con derecho, ¿no? Y entonces, por eso, como decía al principio, en no pocos casos hay una verdadera expoliación de la víctima. La víctima económicamente queda desguarnecida después de pasar por el tornado de un narcisista o de un psicópata, ¿no? Y muchísimas personas viven la realidad del abuso narcisista financiero. Una de las situaciones quizás más difíciles sea tener que depender económicamente de esta persona, tener que eso limita muchísimo la libertad para decretar en un momento dado el contacto cero. Estas personas no aceptan fácilmente que tienen responsabilidades, no aceptan fácilmente que tienen que pasar una pensión alimenticia. Está dispuesto a hacer todas las trampas porque su conciencia moral es inexistente o es bastante laxa. Básicamente lo único que le frena es el cuidado que tienen con su fachada. Personas que a lo mejor viven verdaderos infiernos en casa con una persona controladora, obsesivamente controladora de los gastos, rácana, tacaña, que está vigilando cuánto se gasta en el móvil y cuánto se gasta en la compra, que anda reuniendo los tickets y reuniendo los recibos, que espera, aunque no trabaje, que la víctima le dé cuenta de todos sus ingresos, que discute los gastos, pero nunca aporta nada. Muchísimas personas viven, ya digo, verdaderos infiernos, porque los narcisistas son controladores obsesivos. Como creen que cumplir con sus obligaciones es algo que es como un favor que hacen, pues entonces
someten a la víctima al maltrato. Pienso sobre todo a veces en casos donde hay hijos, entonces los hijos, la atención a la cual tiene derecho todo hijo, la discuten, la discuten hasta el final. El narcisista desconoce el significado de la palabra generosidad, no lo entiende, porque para él ser generoso con los bienes es ser débil, es ser inferior, es ser... Él entiende que la generosidad es propio de gente que se deja manipular porque él juzga por él mismo, ¿no? Él es experto en victimizarse, hacerse pasar por necesitado, hacerse pasar porque no cuenta con recursos y en el fondo siempre ha estado con una doble agenda muchas veces, acumulando bienes y acumulando recursos, ¿no? A la hora de decretar el contacto cero, la víctima tiene que tener una cierta independencia económica, ¿no? Hay narcisistas tan controladores que cuando hacen una pareja no facilitan que la persona tenga un trabajo porque saben que entonces su control sobre la otra persona disminuye. Enseguida que alguien se siente productivo y tiene un empleo, es más difícil de controlarlo y es más difícil de dominarlo, ¿no? Y los narcisistas lo saben perfectamente. Quizás de las situaciones más duras que puede vivir alguien es tener que depender de un ser tan egoísta, tan egocéntrico como un narcisista, porque además continuamente se lo echará en cara. Ellos nunca dan nada por nada. Tratará a esa persona como si fuera un ser inferior, y por eso pienso a veces que no es tan fácil en algunos casos, por eso hay que decir siempre que se pueda decretar el contacto cero, porque en algunos casos la persona no carece de medios económicos propios para poder hacerlo, ¿no? Cuando la persona por fin sale de las garras del narcisista, toma conciencia porque va siendo como el puzzle de todos los hechos que ha vivido, a veces queda la gran tarea de ver si es posible recuperar los bienes que esta persona dilapidó, que esta persona abusivamente le arrebató. Mi consejo es que siempre que se pueda demostrar que ha habido alguna estafa, que ha habido, que ha habido algún desfalco y que haya pruebas de que eso haya sido así, no deberíamos ser nosotros directamente quienes nos enfrentáramos al narcisista. Deberíamos acudir a algún mediador legal y reclamarlo en un buen juicio, ¿no? Hay situaciones tan duras que esta persona que se ha aprovechado de la generosidad de la víctima, porque la víctima pensaba que aquella persona era su pareja, porque la víctima actuó con la ingenuidad y luego se da cuenta, se siente burlada, y además sale del abuso no solo con su autoestima rota, sino arrasada económicamente. Y lamentablemente no siempre es posible recuperarlo, ¿no? Siempre que se pueda probar el delito económico, lo que pasa es que los narcisistas son bastante listos, ¿no? Nunca deberíamos compartir con un narcisista o con un psicópata nuestra información privada de tipo financiero, ni las tarjetas de crédito o del banco. Deberíamos ser un poquito cautelosos, dando cuenta a los demás de nuestra situación financiera. Y aunque sea nuestra pareja, fíjense lo que digo, aunque sea nuestra pareja, si vemos que tiene un perfil narcisista que implica primero una ambición desmedida de poder y de control, una ausencia de conciencia moral, ¿no? Y de empatía, deberíamos ser cautos, no deberíamos dar libre acceso a este tipo de personas. Tomen en cuenta que
en muchísimos desfalcos y en muchísimas estafas hay detrás narcisistas y hay detrás psicópatas integrados, ¿no? Quisiera dar desde aquí a personas que han visto arrasada su situación económica, que a lo mejor se sienten atadas a un depredador narcisista. A veces me escriben, me dicen, sí, yo entiendo que debería ser el contacto cero, y a mí me da un montón de dolor cuando leo eso, pero dice, pero Marcelo, yo no tengo trabajo, yo no tengo una vivienda, yo tengo 2 hijos pequeños, yo no sé cómo defenderme ni siquiera para pagar un buen abogado o para pagar la terapia que necesito para recuperarme. Y es tremendo lo que estoy hablando, pero esta situación la viven muchísimas mujeres en concreto, ¿no? Porque muchos narcisistas las han alejado no han culminado unos estudios superiores o no tienen un empleo. Pienso ahora mismo aquí en España con las dificultades que nos han venido en este tema económico con la pandemia, con tan alta tasa de paro, y entonces la gente me dice, Marcelo, veo tus vídeos, pero no me puedo independizar económicamente, tengo que usar otra estrategia para recuperarme, para defenderme, tengo que lograr conseguir un empleo, un trabajo, y entonces ya plantearme salir de la garra de este maltratador, de este depredador, y las entiendo perfectamente, porque basta que el narcisista se dé cuenta que la tiene agarrada por el cogote, porque depende económicamente de él, para arreciar el maltrato, la humillación, el tratarla como un ser inferior, etc. Seamos comprensivos con estas personas, seamos empáticos y solidarios. Ojalá que nos sepamos defender, ojalá que podamos, algunos siempre que se pueda, recuperar nuestra economía, tengamos los ojos abiertos y debemos conocer cómo funcionan estas personas para defendernos, para poner límite y defendernos, porque una relación cualquiera donde no haya reciprocidad en este tema tan delicado, este tema tan sensible como es el de compartir los gastos, por ejemplo. Es cierto que si uno tiene una pareja y la otra persona se quedó sin trabajo, es cierto que no hay ningún inconveniente que la otra pareja asuma los gastos de la casa, pero se trata de una situación excepcional. Todos deberíamos contribuir a los gastos comunes. Hay gente que intenta vivir parasitariamente de los demás, y los primeros de todos, los narcisistas y los psicópatas. Bueno, amigos, muchas gracias. Quedan muchas cosas de hablar en este tema, porque a mí me conmueve personas que han sido víctimas del abuso financiero. Gracias por sus comentarios, gracias por sus aportes, gracias por el cariño y las palabras bonitas que a veces me dicen. Quisiera animarles, darles una palabra de ánimo, de esperanza, que sí se puede salir, que en la medida en que avancemos y recuperemos esa preciosa perla de la autoestima, seremos más fuertes. Suscríbanse al canal y hasta una nueva oportunidad.